Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta asamblea que ha sido convocada por Consorcio EDER y en colaboración con el Ayuntamiento de Peralta, pues evidentemente para hablar de uno de los principales problemas que tenemos a día de hoy, que es la vivienda. Soy plenamente consciente de que en Peralta hay un problema importante con el tema de vivienda. Evidentemente no se ha construido apenas en los últimos años. Yo diría que en la última década y media, desde que prácticamente estalló la crisis de la construcción, se ha construido muy poco, y eso ha hecho que, además de tener poca oferta de vivienda, los precios lógicamente se han encarecido, porque ante una reducción de oferta y un aumento de la demanda, pues normalmente lo que acaba ocurriendo es que los precios se encarecen, y todo ello con la última inflación, con las últimas inflaciones que hemos tenido por la guerra de Ucrania, etcétera, con los precios energéticos, que sabéis también que han aumentado los costes de construcción. Dicho esto, nosotros aquí, bajando ya al plano local, al pueblo, nosotros, por daros un par de apuntes en lo que estamos trabajando, llevamos trabajando varios años en la construcción de 10 viviendas en el casco antiguo, que ha tenido bastantes problemas, bastante complejidad, porque es un proyecto en el que nosotros cedemos un solar a Nasubinsa, que es una empresa pública del Gobierno de Navarra, y Nasubinsa construye las viviendas. ¿Cuáles son los problemas que hemos tenido? Principalmente que este solar tenía al lado un inmueble que estaba en ruina. Hubo que declararlo en ruina, bueno, hubo que hacer una serie de operaciones complejas, que además lleva su tiempo. Derribamos, paralelamente a esto teníamos que aprobar un plan especial urbanístico del casco antiguo, que todo ello pues requiere de bastante tiempo. Y también había que firmar un convenio con el Gobierno de Navarra para que se construyeran estas viviendas. Esto que estoy hablando y que se resume en un minuto nos ha llevado desde el año prácticamente 2020 hasta el día de hoy. Hoy os puedo decir que mañana en el Pleno aprobaremos definitivamente el plan especial del casco antiguo. Definitivamente, eso quiere decir que lo hemos aprobado ya inicialmente, provisionalmente, que tiene todos los informes, que con Príncipe de Viana hemos llegado a un acuerdo y les agradecemos la flexibilidad que han tenido, porque no es fácil. Y eso quiere decir que a partir de mañana tenemos ya el plan especial del casco antiguo aprobado definitivamente y, por lo tanto, operativo, en el momento en que esté publicado, que será en unos días. Esto, ¿por qué es importante? Porque el marco legal sobre el cual se va a construir esas 10 viviendas ya está aprobado por el Gobierno de Navarra, primero por el Ayuntamiento y después por el Gobierno de Navarra. Segundo, que Nasubinsa ya nos ha adelantado, porque acto seguido de esto lo que vamos a hacer es ya ceder todo el solar, porque ya podemos ceder el solar definitivamente ya con toda la ampliación que se hizo del mismo, para que la calidad de la construcción de las viviendas sea mejor que lo que iba a ser en un principio, sobre todo en cuanto a espacio. Como digo, haremos la cesión del solar, y Nasubinsa ya nos ha adelantado que comienza con la licitación de la construcción de las 10 viviendas. Tiene unos plazos, tiene unos límites, que para verano del 2026 tiene que estar acabado el edificio por una cuestión de los plazos que dan de las subvenciones, porque tiene unas subvenciones europeas, y por lo tanto, pues bueno, creo que es una buena noticia para la que hemos trabajado mucho, nos hemos llevado muchos sinsabores, la verdad, varios disgustos, pero bueno, los hemos superado y a día de hoy podemos decir que cada vez está más cerca, pues bueno, esas 10 viviendas que serán de alquiler social y de alquiler juvenil. Entonces, bueno, creo que es una buena opción. Evidentemente no resuelve el problema ni de lejos, pero es una opción de vivienda para vecinas y vecinos de la localidad. Eso por un lado. Por otro lado, hay muchas viviendas que, aunque no estén en perfecto estado, son viviendas seguras, e incluso aunque tengan algún problema de seguridad se puede rehabilitar para el tema de la seguridad. Es decir, no se trata solo de construir. Tenemos que ser capaces de encontrar las fórmulas de rehabilitación más allá de lo que existe hoy en día. Es decir, hay toda una serie de viviendas en las que está viviendo la gente, pero que no cumplen con la habitabilidad. Pero nosotros estamos tratando de decirle al Gobierno de Navarra y a Nasubinsa y a quien corresponda, a la ORBE, a quien pueda tener algo de mano en todo esto, que una cosa es la seguridad de las viviendas, que evidentemente ahí no hay nada que discutir, que una vivienda que se rehabilite tiene que ser 100% segura, o sea, no puede albergar ningún riesgo.
Pero otra cosa es que este tipo de viviendas, cumpliendo con la seguridad, pues al final se queden fuera de subvenciones para la rehabilitación, con lo importantes que son, sobre todo de colectivos vulnerables, que son quienes más necesitan este tipo de apoyos, por cuestiones de anchura de pasillos, de altura de pasillos, en fin, cuestión de espacios. Es decir, yo creo que ahí sí que podemos debatir y avanzar, sobre todo para facilitar y flexibilizar iniciativas que nosotros estamos trabajando ya en una, para tratar de ayudar sobre todo a gente que tiene verdaderos problemas para acceder a este tipo de ayudas y que las necesita para rehabilitar una vivienda en la que es una posibilidad más de vivienda. Entonces, bueno, nosotros tenemos unas bases para las ayudas de emergencia, que ya las estamos modificando con la intención de poder rehabilitar vivienda también, pero necesitamos también de mantener un contacto con la ORBE sobre todo y con el Gobierno de Navarra para poder flexibilizar ese decreto de habitabilidad, que es el que regula la habitabilidad, y ser flexible en el sentido que he dicho, es decir, seguridad sí, 100%, pero en cuestión de espacio ser más flexibles. Y por último, sabéis que el Gobierno de Navarra nos ha declarado zona de mercado tensionado. Entonces, bueno, esto va a implicar pues un plan de medidas que en principio no va a requerir que bajen los alquileres, porque es muy difícil que bajen los alquileres, pero sí controlar sobre todo los aumentos de los precios de aquí en adelante. Por ejemplo, como una de las medidas, pero habrá otras más que queda por definir en un plan que definiremos ya en el 2025 conjuntamente con el Gobierno de Navarra. Esto es lo que os puedo decir. Sí que, sin terminar, pues quiero agradecer sobre todo a toda la gente que está trabajando por facilitar el acceso a la vivienda, en este caso, por ejemplo, sin ir más lejos, Consorcio EDER para poder traer, organizar esta asamblea y poder daros voz y que veamos un poco la problemática vivida por vosotros en primera mano. Sobre todo, queremos agradecer también al Gobierno de Navarra la apuesta que está haciendo por Peralta por la construcción de vivienda nueva y también por ese convenio que se hizo ya en el año 2021 para esta construcción. Es una apuesta por invertir en nuestro pueblo, son casi 2 millones de euros y posibilidad de vivienda. Y sobre todo pues también a Nasubinsa, porque sabemos que está ahí siempre y que facilita muchísimo la labor del Gobierno y la labor de los ayuntamientos. Y nada más, yo lo único que os deseo es que, bueno, pues que sea fructífera esta asamblea, que podéis aportar vuestro punto de vista y que ese punto de vista pues llegue hasta donde tiene que llegar para que el acceso a la vivienda sea pues algo que, en fin, que sea bastante menos complicado de lo que es a día de hoy. Nada más. Muchas gracias. Vale, pues buenas tardes a todas y todos. Soy Amaya, somos una asistencia técnica que estamos trabajando para Consorcio EDER, también para Cederna Garalur y para el Consorcio de la Zona Media, que entre los tres están haciendo un proyecto de colaboración que se llama Inteligencia Rural, que trabaja en 3 ámbitos, no me voy a liar especialmente con esto. Uno de ellos es el acceso a la vivienda, otro tiene que ver... Va, igual no, lo cuento y luego me han pedido que siga manteniéndose la luz. El trabajo con las personas jóvenes y bueno, ver cómo pueden encajar las agendas rurales con todas las políticas europeas. Entonces, con todo esto, los grupos de acción locales lo que han hecho son revisar sus estrategias de desarrollo local participativas y en todas han encontrado que la vivienda tenía bastante peso, ¿no? Que en el medio rural el problema de la vivienda, como comentabas, es algo que está a la orden del día y aunque las realidades no son iguales en todos los pueblos, sí que es común que el acceso a la vivienda es un problema. Entonces, con con este caldo de cultivo, lo que hicieron los grupos de acción local es plantearse una hipótesis de trabajo. Y esto es, lo que tenían en mente era que parte de los servicios que da Nasubinsa, entre ellos el censo de solicitantes, no sé si es algo que conocéis, ¿sabéis lo que es el censo de solicitantes de alquiler y de compra? La bolsa de alquiler de Nasubinsa. O la bolsa de alquiler de Nasubinsa.
que no estaba adaptado a la realidad de los pueblos, que tenía una visión muy urbana. Y entonces lo que estamos haciendo es recorrer muchos pueblos de Navarra, no solamente de la ribera, hemos estado también en la zona media y hemos estado en la montaña de Navarra. Hoy estamos aquí y mañana estamos en Monteagudo, y lo que queremos es recoger de quienes vivís en los pueblos cuáles son vuestras aportaciones, cuáles son las dificultades, qué cosas queréis que les traslademos a Nasubinsa, al Departamento de Vivienda, y también a los grupos de acción local. Nuestro trabajo ha tenido 3 fases, vamos a decir. Una de ellas es recoger toda la información y hacer un documento marco, intentando que esté muy ordenada, porque hay mucha información sobre vivienda y a veces es complicado para los ayuntamientos, que gestionáis un montón de cosas, tenerlo todo como en un solo documento. Hemos intentado hacer eso y esperamos que os resulte útil. Luego se distribuyeron unos cuestionarios en junio. No sé si alguien de... ¿Habéis contestado? ¿Os suenan esos cuestionarios sobre vivienda? Aquí en Peralta contestó un montón de gente. ¿No? ¿Ninguna de vosotras? Ah, pues esto va a ser nuevo. ¿Y vosotros? Os voy a contar qué salieron en esos cuestionarios en la Ribera y qué salieron en Peralta, que para esto igual sí que apago una de las luces, porque si no, no se van a ver los mapas. Y luego la idea es que nos acerquemos un poco y ahí ya pues vosotros y vosotras compartáis un poco sobre el tema de la vivienda, ¿vale? Bueno, en la Ribera vivís 124.827 personas. Esto es en 2023, en 24 tendréis alguna persona más seguramente. En concreto, en Peralta, esto es del año 2024, 6.003, no sé si tal cual. De toda la Ribera contestaron 143 personas los cuestionarios. Son un poco pocas. No iban dirigidas especialmente a gente joven, o sea, se dirigía a todos los vecinos y vecinas que vivís en Ribera. Esto también se ha hecho en la zona media y también se ha hecho en la montaña de Navarra. Os voy a contar qué salió en los cuestionarios, bueno, para que tengáis toda esa información, y luego para que para que nos contéis, por romper un poco el hielo, si os parece que lo que ha salido en los cuestionarios tiene que ver con vuestra realidad o no, ¿vale? Un poco como la excusa. Bueno, ¿quién respondió el cuestionario? El cuestionario tenía 2 entradas, podías responder si estabas buscando vivienda, bien para alquilar, bien para comprar, o si tú tenías una vivienda en propiedad y querías ponerla en alquiler o en compra, o sea, o en venta, vaya. Han contestado todas estas personas. 134 están buscando activamente vivienda, para alquilar o para comprar. Este color, voy a hacer así, es que yo si no me muevo. Han contestado personas entre 18 y 61 años. Este color más oscuro son la cantidad de mujeres y este los hombres. Entonces, está claro que la vivienda preocupa a todas las edades que vivís en Ribera. Aquí, en este caso solamente hay uno, pero en el resto de territorios de Navarra, estas edades, mayores de 65, ha sido un número bastante más elevado. Es curioso que le preocupa bastante más a la mujer que al hombre, ¿eh? Sí, han contestado en los 3 territorios más mujeres que hombres. Y están viniendo a las reuniones más mujeres que hombres, curioso, también. Pero nosotras que venimos del mundo de la participación, esto empieza a ser una constante. Sí, sí, la presencia de las mujeres es bastante mayor. Bueno, y aquí hemos hecho un ranking. Quien más ha contestado es Peralta, con mucho. Y luego, bueno, seguida por todo este reguero de... Qué raro, Tudela, ¿no? Sí, yo creo que ha habido algún problema también con la distribución, yo creo, porque hay datos que son sorprendentes. Pero bueno, está claro que en Peralta ha sido bastante bueno. ¿Qué preguntábamos? Preguntábamos si estabas buscando casa, dónde vivías, para qué buscabas, si buscabas para alquilar, para comprar o para todo. Y tenéis aquí, más o menos la distribución es un poco pareja.
46 personas buscaban para comprar, 49 para alquilar y 37 alquiler con opción a compra. ¿Dónde quiere vivir? Eso también preguntábamos. Y esto es general en toda Navarra. Todo el mundo, si puede, quiere vivir en el pueblo en el que está. Como mucho en los pueblos de alrededor, y ya, si no queda otra, en algunos casos pues sale pues igual Pamplona o salen las capitales de comarca, ¿no? En este caso sería Tudela, en la zona media sería Tafalla, y en la montaña, bueno, ahí está un poco más dividido cuáles son las capitales de comarca. Y luego preguntábamos para qué se buscaba vivienda. Si se buscaba para vivienda permanente, para vivir, o si se buscaba como segunda vivienda. En algunos sitios de Navarra, como segunda vivienda hay más porcentaje. O si se buscaba con un objetivo laboral. Y bueno, mayoritariamente en todo Navarra, la gente busca, o buscáis, si es vuestro caso, para vivir. Claro. Y luego, ¿por qué preguntábamos la renta? Que era otra de las preguntas del cuestionario. Lo preguntamos porque en Asuinsa, tanto para la bolsa de alquiler como para las ayudas de alquiler a las personas jóvenes, a las personas en situación de vulnerabilidad, un elemento que utiliza, un criterio, es cuál es el volumen de ingresos. Y tenían los consorcios, entre ellos Consorcio EDER, tenían la intuición de que para vivir en el medio rural es necesario tener un porcentaje de ingreso mayor que para vivir en la ciudad. ¿Por qué? Porque, aunque Peralta es un pueblo grande y tenéis seguramente muchos de los servicios, igual algunos no están, y entonces os tenéis que desplazar a otros pueblos. Sí, sí. Y para eso hace falta como un plus de ingreso. Tema salud, sobre todo. Por ejemplo, claro, pero si es el caso en Pamplona, muchas cosas, o sea, están todos los servicios muy cerquita y en muchos casos se pueden ir caminando. No es en todos, pero bueno. Entonces, bueno, sí que hemos encontrado que quien ha respondido a la encuesta, el grado de, o sea, el nivel de ingresos, pues es medio, entre 12.000 y 40.000, que no es poco. Pero también tenéis rentas pues bajitas, de menos de 9.000. Y hay pocos de más renta. Por lo que veo, en Peralta quiere vivir más gente que en cualquier otro sitio. Eso es un buen síntoma. Pero eso es porque no te quiero yo quitar esto, pero es porque han respondido más gente de Peralta. Bueno, preguntábamos si quien respondía a la encuesta conocía servicios de Nasuinsa. Bueno, y una de las primeras cosas que le vamos a trasladar a Nasuinsa es que se conoce muy poco los servicios. La bolsa de alquiler se conoce muy poco el censo de solicitantes, las ayudas de rehabilitación que tú comentabas, las ayudas para accesibilidad, las ayudas para alquiler joven, se conoce muy poco en el medio rural. Y bueno, en varios pueblos ha salido que una petición de que en Asuinsa se dé un paseo por el medio rural. Y hemos preguntado cuáles eran las dificultades. Quien estaba buscando vivienda, ¿qué dificultades encontraban? A ver si esto suena. A ver si se parece a algo que conozcáis. Hay viviendas vacías en los pueblos, pero no las ponen en alquiler ni en compra. ¿Esto os resulta familiar? Sí. Las viviendas que existen están en malas condiciones, o sea, hace falta hacer mucha inversión para rehabilitar o para reformar. ¿Esto también? Sí. Las casas que están vacías suelen ser herencias entre distintas personas que no se ponen de acuerdo y entonces no las ponemos ni en alquiler ni en venta y acaban generando uno de los problemas que tú comentabas, Juan Carlos, de a veces que estén en situación ruinosa y que puedan generar problemas a los edificios colindantes. No hay vivienda nueva de protección oficial o libre. El precio es elevado, tanto del alquiler como de la compra, que hay prejuicios raciales para alquilar y para comprar, y la no admisión de animales, que esto ha salido también en varios de los cuestionarios a nivel de Navarra, porque ahora empieza a ser mucho más habitual que antes, ¿no? Pues tengo un perro, tengo un gato, tengo un pájaro. Luego, las condiciones que se piden a la hora de alquilar o de compra, ¿no? Que se piden contratos, se piden nóminas, la renta vital no la consideran una justificación suficiente.
Y luego, bueno, en algunos casos, pues avales, declaraciones de renta... Bueno, esto es un poco lo que contaban. ¿Os resulta familiar? ¿Sí? De las 43 personas que han contestado en Peralta, 22 son mujeres y 21 son hombres, entre 18 y 64. El 80% buscan en Peralta y el 20% restante buscan en los pueblos colindantes. 18 personas buscan para comprar, 14 para alquilar y 9 para las dos opciones. Todas para residencia permanente, y hay 3 personas que buscan por motivos laborales. Esto nos lo estamos encontrando poquito, pero algo aparece. Es decir, yo soy de Mélida, por ejemplo, pero he encontrado trabajo en otro lugar, entonces me tengo que desplazar para trabajar, pero igual no quiero dejar de vivir en Mélida, igual me desplazo para trabajar solo unos meses al año. Sí. Entonces no busco vivienda en el otro pueblo, porque yo ya vivo en Mélida. Busco una vivienda temporal mientras me dure el trabajo. De las 43, 40 han encontrado dificultades y 32 no conocen los servicios de Nasubinsa. O sea, tela marinera. Y luego hay 9 personas de los 143 cuestionarios que os contábamos que son personas que tienen viviendas en propiedad. Olvidaos del título, que me acabo de dar cuenta que no está bien. Esas 9 personas les preguntábamos: ¿tienes una vivienda? ¿Qué quieres hacer con ella? ¿Quieres ponerla en alquiler? ¿Quieres ponerla en venta? O las dos opciones. Y bueno, y una distribución homogénea. Les preguntábamos si conocían la bolsa de alquiler. Es decir, que tú como persona propietaria de una vivienda puedas ceder a Nasubinsa tu vivienda si cumple unas condiciones, para que Nasubinsa la ponga al servicio del alquiler del censo de solicitantes. Y se conoce poquísimo esta opción. Pero no te preocupes, ahí permíteme que vaya un paso más allá. ¿Sí? Porque nosotros sí que estuvimos una temporada en la que sabíamos de gente que quería alquilar y tal, y ¿sí? Le encarrilábamos a la bolsa de alquiler, y se desencantaba todo el mundo, porque claro, tú piensas que tienes una casa en condiciones y la tienes, ¿sí? Pero para que te la acepte Nasubinsa igual te tienes que gastar, hacer una inversión de 20 o 30.000 euros, por ejemplo. Entonces, pues que tienes que tener persianas no sé qué, o que no está climáticamente no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Se desencanta todo el mundo. Sí, o sea, o tienes un piso medio nuevo, o olvídate, porque esa opción no es válida. Esa es la realidad. Te digo porque nosotros ha salido en más municipios. Bastante desencanto, joder, sí. Porque le decíamos a la gente esa opción, se la explicábamos, y luego nos decía, sí, la opción muy buena, pero al final es que me tenía que gastar, pues yo qué sé, pues un montón. Sí, de hecho, Nasubinsa tiene una línea de financiación a interés cero, para que no sé si son 20.000 o 22.000. ¿Sabes qué pasa? Pero claro, para hacer... Por ahí la pueden poner en alquiler directamente, claro, y sí. No se tienen que gastar nada. Sí, esto ha salido, en otros municipios ha salido con el ajuste a los certificados energéticos, que el nivel de exigencia es alto, y entonces en las viviendas rurales esa adecuación supone una inversión súper potente. Bueno, he de decir que de Peralta ha contestado una persona, una mujer en concreto, que tiene una propiedad que quiere poner en venta o en alquiler. Que nos ha contestado la encuesta, no sabemos más. Y les preguntábamos a quienes tienen una vivienda, ¿por qué no la ponen en el mercado, no? O sea, ¿por qué no la ponen en alquiler o en venta? ¿Qué es lo que bueno, aparece para ahí? ¿No? El motivo, exacto. Y bueno, aparece: tengo miedo a tener problemas con quienes vivan en mi vivienda, necesita cierta reforma es una reforma pequeña, una cosa como abordable. Luego, aunque uso poco la casa, no me animo a renunciar a ese uso ocasional. Es decir, gente que tiene vivienda en Peralta, que igual ahora vive, por ejemplo, en Pamplona, pero que quiere seguir teniendo la casa para cuando sean fiestas, por ejemplo. O el verano. Luego, la opción que tú comentabas de no cumple condiciones de habitabilidad, necesita obras enormes, y hace poco que era de propiedad de mi madre, de mi padre, de mi tío, ¿no? Y de repente me la he encontrado. Y de repente me la he encontrado. Una cosa que ha surgido en varios municipios, en varios pueblos,
es pedirle a Nasubinsa un servicio de facilitación de las herencias, como manera de movilizar una parte de las viviendas que ahora están quietas. ¿Tienen ese servicio? Que le den una vuelta, es como una propuesta. Bueno, y otra cosa, y ya termino enseguida y nos ponemos así en medio círculo, le hemos preguntado a Nasubinsa por datos concretos. Entonces, en Peralta, en septiembre de este año, había 198 personas que estaban apuntadas al censo de alquiler, que son una montonera. Luego hay 34 personas apuntadas al censo de compra, que también son una montonera. Y luego hemos preguntado qué personas, sobre todo jóvenes, reciben las ayudas del Emancipa. ¿Estas ayudas las conocéis? Que cofinancian una parte del alquiler. Tienes que ser persona joven o estar en desempleo. Y financian, si el alquiler... ¿No las conocíais? Estas ayudas, estas son dos ayudas diferentes, ¿vale? Estas están dirigidas a personas jóvenes, pero han incluido que si estás en situación de desempleo, si estás en paro, puedes acceder. Y no es difícil rellenar eso, A mí me ha tocado ayudarle a gente con eso y no es difícil. Hay que cumplir algunas cosas. La vivienda tiene que ser de un alquiler de menos de 700 euros o menos al mes. No me las sé. ¿Tú las tienes? Sí, pero bueno. Pero las tendré por ahí. Tienes que tener unos ingresos mínimos, creo que son de 3.000 euros y no pasarte de 20.000 al año. Entonces, si estás ahí entre medio, y no sé si hay que cumplir alguna cosa más. ¿Y era el salario? ¿Era el salario? El y el precio de la alquiler? Bueno, estar empadronada, tener un contrato de alquiler. Puedes recibir hasta el 50% de la mensualidad que tú pagas con un máximo de 280 euros al mes. Y se paga a un mes vencido. Pagan a Nasubinsa a un mes vencido. Y cada año, si sigues, vamos a suponer que en esa vivienda estás 2 años, cuando acaba el año hay que volver a solicitar la ayuda, vuelven a pedirte pues el contrato si sigues allí, te piden la renta y no sé qué más cosas. Y si cumples condiciones, vuelves otra vez a recibirla. O sea, no es para un año y ya no se puede alargar. Y luego están las ayudas David. ¿Estas os suenan? ¿O tampoco igual? Son para personas en situación de vulnerabilidad con ingresos inferiores a 5 o 6 veces el índice SARA, que es un índice que actualizan todos los años. Y aquí el funcionamiento es el mismo. Tienen que ser alquileres de menos de 700 y te dan hasta el 50%, hasta un máximo de... Creo que todo lo demás es igual. Y entonces hay 22 personas en Peralta que reciben la ayuda de Emancipa y 10 que reciben la de David. Esta información está en la web de Nasubinsa, que es Navarra Vivienda, creo. Navarra solo y... Navarra... Navarra Vivienda y entras directamente. Tiene enlace... No me acuerdo ya. Porque... Si os... O sea, el enlace se llama Emancipa o David. Sí. Vamos, que no es complejo, No, o sea, no es difícil de... Yo creo que es... Para la ayuda tan importante que es, creo que es ponerse y con un poco de ayuda se puede hacer, por lo menos la solicitud. Sí, luego tienen que valorar que cumples todas las condiciones y ya está. Pero creo que son esas que os he contado, creo que no se me ha olvidado ninguna. Además, nosotros en el ayuntamiento tenemos unas cabinas, sobre todo para el tema de las solicitudes digitales, ¿no? por la administración electrónica, que ayudamos a la gente que no tiene medios o que tiene dificultades para presentar documentación y demás. Pues hay una técnica que se queda con ella y a una hora determinada y ayuda a realizar las solicitudes, las tramitaciones y demás. Ah, mira, que es un servicio, yo creo que se puede utilizar y que hay que aprovecharlo. Sí, y de hecho ha habido algunos municipios que lo han solicitado. Pues nosotros en su momento instalamos 2 cabinas precisamente para que hubiera gente también que
que no teniendo igual los medios digitales, pues fuera y lo hiciera por su cuenta, o con el apoyo o con apoyo. Sí. Qué guay. Sí, sí. Y creo que es un buen servicio que de hecho hay gente que lo utiliza. Vale. Pues Sobre yo os todo traía... claro, para todas estas gestiones. Porque hay muchas gestiones que se pueden hacer online, no hace falta que vayáis a Pamplona. Para otras hay que ir a Pamplona. Cada vez son menos, ¿eh? Y cuando vas a Pamplona, a Subinsa, ahora hay que pedir cita previa siempre. No sé si os ha tocado alguna vez ir. Pero ahora hay bastantes cosas que se pueden hacer online para evitar que, bueno, pues quienes vivís en pueblos os tengáis que desplazar cada vez que hay que hacer algo que tenga que ver con vivienda. Y hasta aquí la información que yo traía.